Voy a ir muy rápido, voy a ir bastante rápido porque muchos de los temas que salen en mi presentación los hemos abordado, aunque sea de forma de soslayo, ¿no? Entonces no quiero incidir en muchas cosas ni repetir. Entonces voy a intentar ir relativamente rápido. Hemos hablado que el mundo ha cambiado y la información financiera no es importante. Esto cuando lo digo entre economistas o auditores me tiran huevos y tomates, pero en realidad es así. La información financiera es la foto finish del rendimiento financiero de una organización, de una entidad, pero es poco más. A los 2 días cambia. Y saben ustedes la volatilidad de los criterios contables y cómo se aplican. ¿Qué quiere usted tener? ¿Quiere usted tener buen resultado, resultado alto, bajo, bueno? ¿Quiere pedir un crédito? Hacemos políticas contables a medida. Entonces, en la medida que existe cierta discrecionalidad, lo que es importante hoy en día, y así se reconocen las bolsas de muchos países, es los índices de sostenibilidad. Y eso es lo importante para ver la permanencia de las organizaciones y su capacidad de crear valor. ¿En qué se fundamenta todo el sistema de emisión de información no financiera o también llamada información de sostenibilidad? En la necesidad de valores y principios éticos, lo hemos hablado. Existe una demanda social de transparencia y sostenibilidad, sobre todo después de la gran crisis, los grandes escándalos. Existe un marco jurídico que avala esa transparencia, ese buen gobierno. Los inversores han perdido credibilidad y confianza. Es decir, durante la crisis los agentes económicos malversaron o manipularon sus cuentas o sus transacciones, pero los reguladores durmieron profundamente, los bancos echaron gasolina en el fuego de la crisis. En realidad, lo que se produce ahora, la necesidad de evaluar las inversiones y los proveedores de capital que miran fundamentalmente la sostenibilidad de las organizaciones. El marco normativo ha cambiado, no quiero aburrirles, la ley de sociedades de capital habla del deber de diligencia, de los sistemas de control, de la responsabilidad de los administradores, que es descomunal. Saben ustedes que si usted es administrador mercantil no tiene ninguna presunción de inocencia, sino todo lo contrario, que si además la carga la prueba recae en usted, cosa que no pasa en cualquier otro delito. Es decir, el cargo de administrador es un cargo de alto riesgo. Existe una transposición de la directiva europea y adaptada al derecho local, y existe una necesidad de aplicación o de emisión de información no financiera para las grandes entidades, para las entidades de interés público que sean consideradas grandes empresas. Grosso modo, eso significa que no es muy interesante para las pequeñas organizaciones, pero nosotros entendemos que aunque la ley no exija el cumplimiento de esta directiva europea para las pequeñas empresas, desde el punto de vista de la competitividad y de la transparencia, son 2 herramientas fundamentales para las organizaciones. Dicho de otra forma, aunque no sea obligatorio, consideramos que es muy interesante hacer informes de sostenibilidad. ¿Cómo se mide la sostenibilidad? Pues por el mero transcurso del tiempo. Pero además de eso, necesitamos unos indicadores, ¿no? Los indicadores económicos los sabemos, todos más o menos conocemos una cuenta de resultados, la facturación, el beneficio bruto, cuánto pagamos en impuestos, cuánto invertimos en otro tipo de inversiones, pero luego hay otro tipo de indicadores que nos van a decir si somos sostenibles o no. Y cada organización y cada sector, incluso cada momento en la vida de una organización, puede requerir unos indicadores u otros, ¿no? Si hablamos de indicadores sociales, veremos cuánto gastamos en salud, en nuestra plantilla, cuánto gastamos en cultura, en formación, hacemos donaciones, hacemos voluntariado, creamos empleo digno, con buenas condiciones, utilizamos parados de larga duración, tenemos buenas relaciones en nuestra cadena de valor, con quiénes son nuestros proveedores, son proveedores que en realidad cumplen con las mismas normas que cumplimos nosotros, códigos de conducta, valores, ética, corrupción, etc. Y los indicadores ambientales, como no, pues el reciclaje, la revalorización de residuos, el control de emisiones, la formación ambiental, la reducción de gases de efecto invernadero, etc. Todos estos son efectos meramente descriptivos y enunciativos, unos indicadores que pueden servir para valorar el momento o el grado de cumplimiento
en términos de sostenibilidad de una organización. A nosotros cuando alguien nos dice, oye, que yo quiero ser sostenible, lo primero decimos, pero eres bueno, vas a ir al cielo. Si no vas a ir al cielo, no eres sostenible. Y para ir al cielo hay que cumplir 10 mandamientos. No sé si a alguien le puede sonar lo de los 10 mandamientos. Y en nuestro mundo de sostenibilidad, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Pues son los que les voy a contar, que son muy facilitos de cumplir. Estos son mucho más fáciles que los otros. Entonces, muchos de ellos, si ustedes no cumplen estos mandamientos, no es que no sean sostenibles, es que irán a la cárcel. Porque si ven ustedes, los primeros son casi obvios. Apoyo y respeto a los derechos humanos, no vulnerarlos, libertad de asociación, reconocimiento al derecho de negociación colectiva, erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso, abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Ahí ya se pone más compleja la cosa. Enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, bueno, promover una mayor responsabilidad ambiental, qué bien, parece muy vago, pero luego están los indicadores. Es decir, que luego se puede medir si ustedes cumplen o no. Se trata también de promover, y habíamos hablado de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Eso debe estar en nuestro planteamiento estratégico. Y esto no es nada fácil, fíjense en la número 10. Aquí sí que es más difícil cumplir con los 10 mandamientos. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluida extorsión y soborno, comisiones, etcétera. Tarjetas black, bueno, que les voy a contar que ustedes no lean todos los días en los periódicos. ¿Qué hacemos a la hora de valorar un poco las organizaciones, si son sostenibles o no, ¿no? Se ha hablado de creatividad y se ha hablado de enfoques holísticos, se ha hablado de la desespecialización de la gente, y estamos hablando de que las carreras o la formación amplia y holística es la que podía ser muy beneficiosa para determinadas organizaciones, en contra de la superespecialización, como parecía ser posible o como podía interpretarse hace años, ¿no? No, mira, es que yo soy muy bueno porque estoy especializado en un nicho que me da mucha rentabilidad y a corto plazo voy a hacer pingües beneficios. No. Es que el mundo ya no funciona así. Es que eso no vale, eso es obsoleto. Es casi soez decir que yo me levanto por las mañanas como empresario para ganar dinero. El dinero es un daño colateral, el beneficio es un daño colateral de ejercer una actividad como empresario. Esto es una exageración de la realidad, pero la tendencia es esa. Es decir, cuando hablamos del bien social, en términos mercantiles, el bien social ya no es el bien de la sociedad, de la SL o de la SA, es el bien social en términos amplios, de toda la sociedad. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué es importante a la hora de valorar la sostenibilidad de una organización? Pues un poco el enfoque que tiene cada persona, ¿no? O cada integrante de la organización. Entonces, pues hay que buscar sus valores y la capacidad de enfrentarse. Yo siempre digo una cosa que es una salvajada, que es que hay que medir la cabeza de todos aquellos que participan en nuestra organización o en las organizaciones que estamos analizando. Este análisis es muy simple, se puede hacer más complejo, y los que vengan de recursos humanos me dirán que el ser humano no es solo hemisferio derecho o hemisferio derecho e izquierdo, que es mucho más complejo y que viene sus aptitudes, sus habilidades vienen determinadas por la formación, por la tradición, por los valores, por la familia, etc. Pero bueno, este enfoque a nosotros nos vale. Hay gente que funciona con la parte de la cabeza izquierda, es decir, con el hemisferio izquierdo, y hay gente que trabaja con el hemisferio derecho. Igual que ustedes ven muy bien por un ojo y casi no ven por el otro. Pues normalmente hay un hemisferio que es predominante sobre otro y es el que dirige un poco nuestra actividad y nuestra forma de ser en la vida. ¿Qué se busca en las organizaciones? Pues un equilibrio entre aquellos que son ABs y CDs. Pues ya como ven ustedes, el AB es el lógico, el analítico, el calculador, no admite emociones, no es empático, es el auditor, algunos abogados, algunos científicos, los contables, algunos economistas. Es organizado, secuencial, planifica y detalla, pero no corre riesgos y no crea, porque lo que le gusta es ejecutar y vale para ejecutar. Y los que funcionan con el hemisferio derecho
son holísticos, son intuitivos, integradores, aceptan el riesgo, sintetizan, tienen más poder de captación de las personas, son empáticos, funcionan en base a sentimientos, a tirones emocionales, etc. Son dos formas de interpretar la vida que se dan en nuestras empresas o en nuestras organizaciones. Entonces, en función de cómo sea una organización, pues tirará hacia un lado o hacia el otro. Cuando me preguntan qué es mejor ser, pues en todas las organizaciones tiene que haber de todo. Entonces, pues, en algunas organizaciones los empresarios suelen ser CEDES, los artistas también y los ejecutores suelen ser aves, pero bueno, todo puede estar un poquito mezclado. La educación, la formación, el coaching sirve para temperar las dos formas. En todo caso, sabemos que las organizaciones adquieren la impronta de sus fundadores, de la dirección, de sus administradores. Y en este sentido, pues existe un ADN de las organizaciones donde se pueden identificar las organizaciones como generosas o cutres, pues organizaciones que aceptan el riesgo y aquellas que no lo son, que son más prudentes, aquellas que tienen en cuenta a valores personales de la gente o sus anhelos, aquellas que no lo tienen, aquellas que valoran, pues que tienen más propensión al cambio, aquella que no lo tiene, etc. Esto sirve para evaluar genéricamente las organizaciones. Esto es una simplificación de la realidad porque los que están en grandes empresas saben que las empresas se parecen a sus fundadores, pero igual sus departamentos no, y que cada departamento es un mundo y que puede tener características intelectuales o emocionales distintas. ¿Por qué es tan importante el tema de la sostenibilidad? Pues porque en realidad una empresa que genera buen gobierno o que está enfocada al buen gobierno hace una buena utilización de sus recursos, hace cumplimiento normativo, no pierde el tiempo en desfacer entuertos, en sanciones, en litigios, en problemas, sino que los recursos que tiene los genera o los mueve con eficiencia. Y esa eficiencia en todos los recursos, cuando digo todos los recursos, promueve la sostenibilidad. ¿Y la sostenibilidad qué garantiza la sostenibilidad? Que pueda traer mayor contratación, o sea, a determinados clientes les gusta tener una organización estable como proveedor, una organización transparente. A los inversores les gusta meter su dinero en empresas sostenibles. La cultura del pelotazo ya no existe. Es decir, la maximización del beneficio, la capitalización bursátil es importante, pero también que las organizaciones puedan sobrevivir a lo largo del tiempo y puedan sobrevivir a sus riesgos de una forma sistémica. ¿Y qué me permite todo eso en este círculo virtuoso de la sostenibilidad? Invertir más en recursos, en talento, en innovación, en modelos, en sistema, en personas. En definitiva, poder realimentar el ciclo y ser, por ende, más competitivo. Hablamos de los riesgos son impredecibles, hay algunos que sí, otros que no, el mundo cambia, las relaciones entre los países cambian, los riesgos sistémicos están ahí, hay escasez de recursos, hay hambre, hay malestar social en muchos países, hay problemas religiosos, etc. ¿Se pueden valorar los riesgos? Sí, pues ya lo saben ustedes, el World Economic Forum pues los valora según su impacto y su probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ven ustedes ahí en la parte derecha, pues que existen riesgos de ciberataques. Yo diría que ya no es que existen riesgos, que hay certeza, que existen desastres naturales, que existen posibilidades de robo de datos, existe una posibilidad de migraciones no voluntarias dentro del globo que puede alterar la economía y las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos sometidos a continuos riesgos, pero la obligación de nuestras organizaciones que es crear valor para nosotros y para la sociedad. ¿Cómo se produce ese mecanismo? Voy a citar el Integrated Reporting, que es un marco de presentación de la información de sostenibilidad. Primero, yo genero ciertas actividades dentro de la organización con su entorno, con los stakeholders. Yo hago un tipo de interacción con esos stakeholders, con esos grupos de interés, y lo que hago es interactuar. ¿Interactuar para qué? Para generar valor. Lo voy a explicar con un ejemplete. Cuando hablamos de grupos de interés, todo el mundo piensa en las comunidades y en los bosques y en grupos ecologistas y cosas así. No.
Aparte de nuestros accionistas, el grupo de interés fundamental que promueve nuestra sostenibilidad económica son nuestros clientes. ¿Qué hago yo por mis clientes o qué hacen mis clientes por mí? Pues mire, yo lo que hago es una actividad, que es una encuesta de satisfacción. Y en ese sentido interactúo con ellos y ellos me dan una información muy, muy importante de cuál es mi rendimiento en el mercado, cuál es mi déficit y mis áreas de mejora. Y de eso lo que hago es formar una relación muy sólida con mis clientes de intercomunicación y a mí me permite reaccionar rápidamente, no tanto por la competencia, sino por las necesidades de mi cliente. Y eso significa que estoy creando valor para mi organización y creando valor para otros, es decir, para mis clientes. Es un ejemplete que, bueno, que yo creo que es el más gráfico que he podido sacar. Imagínense otros grupos de interés, pues empleados o proveedores, que valdría el mismo ejemplo con otro tipo de interactuación. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para crear valor? Los capitales. Cuando digo capitales, no piensen ustedes en el capital social 3.006 euros de una ley de sociedades anónimas. Estamos hablando de capitales emocionales, intelectuales, naturales. O sea, es mucho más complejo el mundo de los capitales. Los capitales financieros son casi pues mal vistos o casi son un poco... no son objeto de tratamiento o son objeto simplemente lateral de tratamiento. Son mucho más importantes otro tipo de capitales que les comentaré. Las relaciones con grupos de interés, en cuanto, como les explicaba con el caso cliente, nos permiten crear valor. La estrategia, cuando hablamos de sostenibilidad, no hay sostenibilidad si no está rígidamente incardinada en el modelo estratégico de las organizaciones, es decir, no es una actitud, no es una declaración, no es una moda, no es un departamento, es algo que está dentro de los objetivos estratégicos de la organización. Y claro, para poder hacer eso y crear valor necesito medir indicadores. En el mundo de la sostenibilidad, lo que no se puede medir no existe. Volvemos a lo que les decía antes. Somos muy partidarios de la igualdad. ¡Pum! Dice el Consejo de Administración de XXX Sociedad Anónima. Usted ve que en el Consejo de Administración 4 varones de 40 años y todos del mismo colegio. Usted no es muy partidario de la igualdad. Su indicador da 4-0. O sea, no me cuente rollos. Usted no es sostenible desde el punto de vista de igualdad. O sea que hágaselo ver y no engañe a la gente, porque en el mundo de la sostenibilidad la mentira tiene las patitas muy cortas. Es muy importante la cadena de valor. Saben ustedes que no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de reputación, y lo ven todos los días en la tele y en las noticias, nuestra responsabilidad se extiende hasta nuestros agentes, intermediarios, proveedores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestros proveedores tienen que cumplir las mismas reglas éticas y de comportamiento que observamos nosotros. Entonces cualquier otro tipo de comportamiento pues no tiene mucho sentido y nos puede afectar. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Códigos de conducta para proveedores, os vigilo y además os audito. No quiero ver niños en la fábrica, no quiero ver gente maltratada, no quiero jornadas de 24 horas, no quiero ver gente durmiendo en la factoría. Os hago una auditoría sorpresiva porque no quiero salir en la tele y que digan mis competidores que fulanito trabaja con niños. Por lo tanto, ¿qué es muy importante? No solo ser sostenible, parecerlo y además comunicarlo. Es decir, no nos levantamos por la mañana para ganar dinero, pero sí para ser sostenibles económicamente. Y entonces, pues necesitamos una transparencia y necesitamos no solo que la gente nos quiera, sino que la gente nos compre, ¿sí? Y que nos valore, y que inviertan, y que los bancos nos den crédito, y que la gente quiera trabajar con nosotros. Y eso es la finalidad última de la sostenibilidad, o uno de los fines de la sostenibilidad. Por eso nos tenemos que basar en ética y transparencia y buscar un retorno. Oiga, que yo quiero ganar dinero, no quiero ser el más rico, pero necesito dinero. ¿Para qué? Para cumplir mis fines sociales y medioambientales. Si palmamos desde el punto de vista financiero, todos nuestros esfuerzos sociales y medioambientales se van al garete.
Hay que hacer una comunicación responsable, no cuente usted solo sus virtudes, cuente sus defectos, no cuente mentiras y bueno, puede usted verificar sus logros en términos de sostenibilidad. Es decir, existen expertos independientes que le pueden firmar a usted que de verdad no contrata niños, que de verdad invierte en proyectos filantrópicos y que de verdad respeta los códigos de igualdad o los códigos de conducta y que usted no recibe comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante el marketing? A muchas empresas, y eso viene heredado de nuestra concepción judeocristiana de la vida, es decir, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, porque si yo hago el bien social, pues no mola que la gente lo sepa y me da un poco un cierto pudor. No, hay que ser mucho más protestante en esto. Si hago algo bueno a la comunidad hay que contarlo. Es decir, si usted está invirtiendo en la reintroducción del salmón en el río Urumea, cuéntelo. Si usted patrocina el equipo de fútbol de su pueblo, cuéntelo. Si usted ha hecho una biblioteca para la tercera edad en una ciudad, cuéntelo, porque a mí me interesa como consumidor potencial eso. Y por otro lado, incardínelo como factor estratégico. El marketing es estratégico no solo para captar clientes, no solo para el embudo de conversión, es como factor estratégico para cumplir los fines sociales y medioambientales. Por otro lado, las relaciones con clientes y proveedores han cambiado. Los patrones de consumo, aunque ustedes no se lo crean, no se fundamentan ya solo en el precio. La formación de la demanda es cada día más compleja, más rápida y más volátil. Dicho de otra forma, hay que tener desde el punto de vista de marketing una rapidez suprema en poder evaluar factores distintos y moverse en escenarios distintos. El mundo no es del más grande, sino del más rápido. No hay plan de marketing que aguante 2 meses hoy en día. El mercado es de mucha competencia. Puede ser que en mercados monopolísticos sí. Vale. En realidad, el mensaje de la sostenibilidad hay que verlo, cómo lo capta nuestros clientes potenciales y ver cómo queremos el retorno, cómo vamos a valorar el retorno. Es decir, si hacemos unas acciones, vamos a ver cómo influye en nuestra organización y vamos a medirlo para ver si hacemos esas u otras. Por otro lado, pues el marketing está implicado en la sostenibilidad a diferentes niveles, debe estar alineado con la estrategia también de sostenibilidad, de RSC, y lo que les iba a comentar del modelo de gestión, un modelo sistémico, ya no es capital financiero por recursos humanos igual a capital financiero de salida, es decir, beneficio, hay un capital financiero que es necesario para el funcionamiento, hay un capital industrial, que son existencias, ajuar, pues todas las instalaciones, una especie de capital intelectual, que es el conocimiento, todo aquello que dispone la organización para cumplir sus fines, un capital humano, que son aquellos que colaboran en la consecución de estos fines, un capital social y relacional, cuál es mi ámbito de actuación en la sociedad, cuáles son mis prioridades, con quién interactúo, clientes, bancos, proveedores, empleados, y un capital natural que necesito en muchos procesos de producción para generar valor añadido y unos inputs. Esto en un modelo integrado, en un modelo complejo, generaría, pues después de un proceso de producción, que es lo que veis en el centro, a partir de la aplicación de unas ciertas medidas, generaría un nuevo capital financiero, un capital industrial, unas salidas de diferentes capitales con mermas, incrementos, decrementos en función de cómo se haya hecho. Dicho de otra forma, el capital financiero inicial por los procesos de producción generan un capital financiero mayor o debería hacerlo al final. Y el capital industrial pues se va quemando con el tiempo, las instalaciones, etcétera. ¿Qué significa eso en definitiva? Que el modelo integrado o la sostenibilidad no es algo que afecte a un departamento, afecta a los valores, afecta a los procedimientos, a los sistemas, a los diferentes estamentos y debe estar incardinado en todas las actividades. Dicho de otra forma, es un modelo de gestión y es un modelo de gestión global. Se lo voy a contar así porque me parece buena la definición. Un plan de sostenibilidad no es un elemento aislado en el seno de una organización. Es básicamente un concepto integral que afecta a todos los estamentos y a todas las áreas y rincones de la organización, partiendo de unos principios y desarrollando
estos a través de normas internas, procedimientos de control y sistemas de gestión. Eso es fundamentalmente lo que hay que hacer en los modelos de sostenibilidad y hay que incardinarlos para que tengan su efecto, su efectividad y cumplan los valores y puedan funcionar y hagan la organización más sostenible. Pues eso es lo que quería contarles. Lo puedo hacer un poquito mejor, pero más rápido no lo puedo hacer.